Fue un embarazo normal. A los 2 meses tuve una amenaza de aborto, pero fue algo muy suave. Tuve cuidados durante el embarazo, me tocó cuidarme mucho durante el embarazo, pero igual seguí trabajando. Trabajé hasta 8 días antes del parto. Reventé fuente 72 horas antes del parto y entonces cuando él nació, ya nació muy moradita. A los 3 meses a Jaira le empiezan a salir las manchitas en la piel. Pues no sé, en el principio pues me asusté, pero igual como que no lo vi como tan, o sea, le vi unas pequitas. A los 3 mesecitos me salieron las pequitas. De ahí en adelante, él lo llevo a la pediatra, le cuento de las manchitas, ella lo remite a dermatología y empieza así un proceso como de autorizaciones. Llegó el dermatólogo más o menos a los 7 meses, me dice vamos a ponerlo en un control a ver qué va a pasar. A los 13 meses a Jaira lo diagnostican con un xeroderma pigmentoso, un cáncer de piel. El xeroderma pigmentoso que genera, hay una imposibilidad por parte de las células de regenerarse adecuadamente, y al no regenerarse adecuadamente, los daños que pueden causarse a partir de los rayos nocivos en el sol, rayos ultravioleta y ciertos rayos que no son fácilmente asimilables por estas personas con xeroderma pigmentoso, pues dañan las células, y estas células dañadas, al no poder regenerarse adecuadamente, terminan generando células cancerosas. Nos dio durísimo ese día, pues imagínate, la palabra cáncer da miedo, o sea, y vivirlo pues es más duro, entonces sí fue duro. Empezamos con los cuidados, todos los cuidados que eso nos dijeron, que teníamos que protegerlos del sol. Empezó que teníamos que darle una vida de murciélago, él tenía que vivir como un murciélaguito, encerrado en una habitación, y eso. A los 3 años el médico me dice que Haider no puede ir a un colegio, que Haider no puede asistir, que Haider no puede llevar una vida normal, que tiene que vivir encerrado. Y pues yo tomo la decisión de no. O sea, no sé, yo tuve una infancia, mi infancia fue bonita, mi mamá, mi papá me dieron una infancia y no se la quise quitar a mi hijo. Entonces tomo la decisión de que no. Él me dice que si no lo hago, el niño va a vivir pocos años, porque es exponerlo a la luz, que vaya al colegio, que lleve una vida de un niño normal. Entonces dije que no, que el niño tenía que vivir, y si iba a vivir 5 años, que fuera completamente feliz, y no 10, 30 años en una habitación encerrado como un animal. Y ustedes me piden a mí que cuide a mi hijo, que lo encierre, que le dé una vida de murciélago, y yo tengo que sacarlo todos los días a una cita médica. Entonces se están contradiciendo, porque no era así. Me dicen que empiezo a buscarle colegios nocturnos. Yo les decía que obvio que lo iba a hacer, que me dijeran un colegio nocturno en la ciudad de Bogotá o a los alrededores de la ciudad, que me recibiera un niño de 5 años a las 6 de la tarde. Eran cosas ilógicas. Me dicen que no, que la cura para este cáncer no existe. Lo mismo que me reiteran los médicos del cancerológico y de la EPS. De la EPS me dicen que este cáncer no tiene cura, que vamos a tener que vivir con el cáncer. La primera vez que presenté un cáncer fue a los 3 años. Era un escamo celular. El médico lo entra a hacerle una biopsia, pero es una biopsia, pues fue una biopsia muy agresiva. A él lo toman en la camilla, lo cogen y lo amarran como con una camisa de fuerza. Sin anestesia. Sí, tenía anestesia local. Entonces fue el primer trauma para él. Él empezó a odiar esas batas blancas, las odiaba. Él llegaba a una clínica, lloraba, gritaba, porque pues obviamente eso ya lo hicieron sufrir mucho. Los médicos pues lo mandan allá, ya lo empieza a ver dermatología, pero lo remiten a esa cirugía plástica. Cirugía plástica ya le empieza a hacer múltiples cirugías, y el cirujano... Ahora que dices múltiples, ¿cuántas cirugías lleva 22. Haider? 22.
Haider ¿Cuántos es años tienes? 12. 12. 12 Muchas años. cirugías en poquitos años. Fueron unas como 4, como 5 en un año, más, ¿cierto? Sí. Y como 3 seguidas, que cuando tocó que no volviera a estudiar, porque Sí, cuando fueron las 3 seguidas, que fue la reconstrucción de nariz y de rostro. Él tiene. Sí, tiene la del reconstrucción jarja, del- la reconstrucción del jarja, la reconstrucción de la nariz y un raspado. y el tumor del ojito. Y el tumor del ojito, eso sintieron que. O sea, ya. Esas fueron seguidas. Haider muchas veces se ha cansado. Se ha cansado de vivir, se ha cansado de las cirugías, se ha cansado del rechazo. Entonces, un día después de una cirugía, le quedaron costras. Y una noche en su cuarto se encierra y se quita todas las cosas. Y se las quitó, o sea, se miró al espejo y no puede. Se miró al espejo y ve sus costras y se las quitó. Ujú. Y cuando salió, entra al baño y me dice que, o sea, no pudo parar la sangre. Yo estaba en mi cuarto y él no pudo. Ya cuando se vio asustado, me llama y entonces entró al baño y pues imagínate verlo, Sin costras, sangrando fue terrible. Entonces y aburrido. me horrible. dijo que no quería vivir, que se había cansado. Que se había cansado, que la vida de él iba a ser solo cirugías y que no quería eso. ¿Y qué pensaste en ese momento? Cuenta. Pues como ya es las cirugías y tanto esto, no sé, o sea, uno a veces tiene la autoestima arriba, o sea que uno quiere seguir luchando por eso, pero a veces uno dice, uno creo que lucha más y sigo siendo así, así, entonces es complicado. Haider asistió a una fundación los sábados, pues ese día yo llamé a la fundación y conté el caso y la cita de la psicóloga de Haider estaba muy lejos y sacar una cita en la EPS no es nada fácil, entonces ella me ofrece la psicóloga de la fundación, que era Luisa. Luisa viene a darle terapia personalizada a Haider aquí en la casa y empieza a hablar con él y empieza... Haider cambia, pues obviamente, su forma, sus ganas. Luisa le genera un ambiente hermoso y él empieza con esas ganas de vivir. No, mami, yo quiero vivir, yo quiero seguir luchando eso. Luisa se enamora de él tanto que no sé, ella venía a hacerle sus terapias, hicimos muchas terapias hermosas aquí en la casa. Y un día me dan la noticia y me dice, Marilita, es que hay un médico así, yo quiero que, un médico bioenergético. Y yo quiero que lleves al niño a él, pues ve. Y yo le dije que pues eso me costaba mucho. Y me dijo, Mariela, no vas a pagar nada, ve. El cirujano me dice, Mariela, está apareciendo un granito, ese granito hay que operarlo. Programe la cirugía para el 31 de diciembre. Haider tiene ese grano muy grande, demasiado grande. Y empieza a coger un olor ya como fétido, muy feo. Y él se cansa del olor y dice, no mami, ya pues es hora. Yo le dije que bueno, que sacáramos la cita y que íbamos a esto, pero que antes yo quería ir donde el doctor, empezar juiciosa las terapias. Voy en ese comienzo de enero juiciosa las terapias, hicimos 2 terapias semanales, pero como no empezamos juiciosos las terapias, el grano empieza a pequeñarse. A pequeñarse. Y en enero, para el cumpleaños de Haider, el grano no estaba. Menos de 20 días. El grano desapareció. Pero era algo, o sea, para nosotros fue algo fantástico porque nunca Era un grano grande. O sea, era- nunca en el O sea, nunca se proceso- había quitado un grano así, o Que sea... ya estuviera tan grande y todo. No, Tocaba, y más tan tocaba grande. operarlo siempre. O sea, en el proceso que llevamos con Haider en tantos años de esto, con la enfermedad, siempre ha salido un grano y siempre en menos de 15 días, 20 días crece extremadamente y nunca se había quitado. O sea, era algo, y para nosotros pues fue, entonces más nos emocionamos y dijimos, no, pues sí,
el doctor nos va a ofrecer, aprovechemos esto y empezamos juiciosos a hacer el tratamiento. Volvemos en febrero. El cirujano me dice, Mariela, ¿dónde está el grano? Y yo le dije, doctor, el grano se desapareció. Y me dice, ¿cómo se te ocurre que se va a desaparecer un grano así? Y yo le digo que sí, que el grano no está. Le dije, doctor, mira. Y me dice, Mariela, yo veo al niño diferente, su piel ha cambiado. Yo veo al niño diferente. Y me dice, ¿qué estás haciendo? No sé, porque tuve miedo, no fui capaz de contarle. No fui capaz de contarle, entonces yo le dije que no, que Diosito estaba haciendo milagros en él. ¿Qué es lo que venimos haciendo en la medicina alternativa? Estamos haciendo homeopatía, estamos haciendo terapia de campos magnéticos pulsantes, estamos haciendo una terapia de bioresonancia y otras terapias alternativas y de manejo ambiental, alimentación, otras cosas. Y con esto pues hemos logrado un gran avance. Nuevas tecnologías basadas en todo esto que te digo, la biología molecular, la química avanzada, matemática avanzada, física cuántica, que nos lleva ya a un terreno de inteligencia artificial, sistemas expertos y además el manejo de la información. Cuando hablo de manejo de la información es que esta terapia o esta técnica que se está conociendo como metatecnología molecular busca lograr a nivel molecular ciertos cambios para que eso se exprese a nivel celular. Y esos cambios son a partir del manejo de la información. Entonces, en resumen, porque es algo bastante complejo, la idea es lograr que la información que se está manifestando a nivel celular, en el caso de Haider y de Diego, no sea esa misma información, sino cambiarla en el nivel más profundo que es el molecular, ¿sí? Entonces es una innovación bastante grande, es bastante ambiciosa. Pero además lo interesante es que ya tenemos varios casos de varias personas con diferentes enfermedades que desde la perspectiva de la medicina convencional no son tratables, pero que han logrado resultados impresionantes. Entonces, es una técnica experimental necesariamente. Estamos en esa etapa de unir más información, afinar mucho más los procesos de reunir la información, analizarla y aplicarla en cada caso particular, pero con lo que ya se tiene se están logrando resultados importantes en pacientes con artritis reumatoidea, en pacientes con cáncer, con leucemia, pacientes con tumores inoperables, por ejemplo. Y pues obviamente esto es un desarrollo que promete transformar totalmente la medicina. Lo que queremos con Haider y con Diego es precisamente aplicar toda esta tecnología nueva y observar qué resultados tenemos, que seguramente van a ser los mejores, porque como te cuento, estamos hablando de corregir la información y hacer que esas células que están trabajando inadecuadamente porque vienen con mala información genética empiecen a trabajar mejor, a replicarse mejor, y obviamente eso se termina expresando en todo el organismo de estos niños.